En este video vamos a hacer un estudio, un tanto somero, de las articulaciones que componen la articulación del hombro. ¿Y por qué digo las articulaciones? Porque usualmente nosotros solemos pensar que la articulación del hombro es una sola. Pero realmente cuando nosotros la estudiamos, en esencia, es un complejo articular. Y este complejo articular vamos a describir básicamente 3 articulaciones reales y una articulación fisiológica que no vamos a hacer mucho énfasis en ella. ¿Cuáles son esas articulaciones reales? La primera gran articulación está compuesta por este hueso, que es la clavícula, y por este hueso que está aquí al frente, que se denomina el esternón. Por lo tanto, la articulación se denomina una articulación esternoclavicular. La segunda gran articulación está compuesta por la escápula, y miren que la escápula, que es este hueso plano que tenemos en la región posterior, tiene además una proyección que se denomina la espina de la escápula y termina en una apófisis que se denomina el acromio. Este acromio se articula también con la clavícula y, por supuesto, el nombre de la articulación es acromio clavicular. Y una tercera articulación está formada también por la escápula. En este caso hay una cavidad, esta cavidad que se ve en el fondo, que se llama la cavidad glenoidea, y se articula con la cabeza del húmero. Por eso a esta articulación también se le conoce como glenohumeral, ¿cierto? O escápulo humeral. Si tenemos en cuenta la gran cantidad de movimientos que puede hacer sobre todo esta última articulación, tendríamos que tener en cuenta que todos los movimientos que nosotros hagamos, ¿cierto? Movimientos de flexión, movimientos de extensión, abducción, en fin, todos trasladan, y el único sitio por donde se articulan con la parte central del cuerpo es a través de esta articulación. Miren que la escápula no tiene ninguna articulación real, pues, ¿sí? que se una de manera real, por ejemplo, con las costillas o con la columna vertebral, ¿cierto? Y entonces toda la transmisión de fuerzas se hace a través del húmero hacia la escápula, desde la escápula hacia la clavícula y desde la clavícula hasta el esternón. Por eso era que nosotros decíamos que era un complejo articular, que no era una, sino que realmente eran 3. Una cuarta articulación, que en ocasiones se nombra, tiene que ver con la escápula y con la reja costal o con las costillas que están acá. Se le denomina una articulación escápulo-torácica, pero en este caso no vamos a hacer mucho énfasis en ella. ¿Qué es importante reconocer en esta articulación? ¿Qué debemos nosotros saber y entender en esta articulación que es fundamental para el entrenamiento sobre todo? Estas articulaciones, ¿cierto? Que ya las nombramos, la esternoclavicular, ¿cierto? La acromioclavicular, son articulaciones de un muy pequeño movimiento, muy escaso movimiento, solo unos pequeños movimientos de rotación, de desplazamiento lateral, lo mismo sucede acá. Sin embargo, la que hace la mayor parte del movimiento la constituye esa articulación. Recuerden su nombre, es muy importante. En la articulación escápulo-humeral o glenohumeral. ¿Qué movimientos puede hacer esta articulación? Entonces, podemos nosotros, si nos ubicáramos de lado, podemos hacer este movimiento que se denomina la flexión y hacemos este movimiento que se denomina la extensión. Lo voy a hacer yo mismo. Esto que sería la flexión y esto que se denomina extensión. El otro movimiento que es muy usual es el movimiento de abducción, de abrir, y de aducción, de cerrar. Una vez más, abducir y aducir. El hombro también tiene un movimiento y es que yo puedo llevar mi brazo de esta forma y luego hacer este movimiento hacia adentro. Miren, a esto se le conoce como abducción horizontal y aducción horizontal. Si lo hiciera yo, sería con la mano en esta posición, abducción horizontal y aducción horizontal. ¿Qué otros movimientos hace? Hace un movimiento de rotación. Acá el modelo no nos permite hacerlo completamente. Es un movimiento en este sentido, lo voy a hacer ahorita yo, de rotación interna y rotación externa. Esto es rotación interna, rotación externa, o si lo colocáramos la mano en esta posición, esto sería rotación interna, rotación externa. Y además habría un movimiento complejo que suma todos los movimientos que habíamos visto anteriormente, que se conoce con el nombre de circunducción. Esto sería un movimiento de circunducción.
Más adelante vamos a revisar qué músculos participan en estos movimientos, por lo menos en los más importantes, y qué prevención tenemos que hacer, o qué tenemos que tener precauciones cuando hacemos ejercicios en el gimnasio para no lesionar los músculos que componen esta articulación. Cuando se estudian los músculos que hacen parte de la articulación del hombro, pues obviamente vale la pena tener unos referentes anatómicos. Como habíamos visto en un video anterior, nosotros tenemos el esternón, la clavícula y en la parte posterior tenemos la escápula con su proyección que se llama el acromio. Y aquí destacamos también la presencia de dos articulaciones, una articulación esternoclavicular y una articulación acromioclavicular. El músculo más importante para la protección del hombro es el deltoides. Se llama deltoides porque digamos que en las relaciones anatómicas cuando se describió inicialmente tenía una forma de delta, de una D. Y esto sencillamente es para decir que es mucho más ancho en la parte superior y en la parte inferior es una inserción relativamente pequeña. El deltoides tiene tres porciones que se denominan la porción clavicular, la porción acromial y la porción espinal. Pero comúnmente nosotros le denominamos la porción anterior, la porción media y la porción posterior del hombro. Por debajo del deltoides como tal, si nosotros pudiéramos aquí quitar el deltoides, hiciéramos una disección aquí con David, encontraríamos que aquí debajo se encuentra el manguito de los rotadores o manguito rotador, sencillamente. El manguito de los rotadores o manguito rotador son 4 tendones que corresponden a 4 músculos. Los 4 músculos son uno que se origina en esta zona, ¿cierto? Y que va hacia la parte media. Uno que se encuentra en esta zona, que va hacia la parte posterior. Otro que se encuentra en esta zona, que también va a la parte posterior de la cabeza del húmero, un poquitico más abajo. Y si nosotros pudiéramos meter la mano por debajo de la escápula, habría uno que está por debajo de la escápula y que va hacia la parte anterior. En su función, los dos que se encuentran aquí, que se llaman infraespinoso y redondo menor, como se ubican en esta forma, ellos se encargan de hacer este movimiento. Hacen este movimiento, que se llama la rotación externa. El que está aquí encima, que está por encima de la espina y por lo tanto se llama supraespinoso, me ayuda a la abducción, me ayuda a estos primeros grados de abducción. Y el que se encuentra por debajo de la escápula y que va hacia la parte anterior, se encarga de hacer este movimiento hacia adentro, que se llama rotación interna. Para el entrenamiento de la porción anterior o porción clavicular del hombro, el ejercicio que nosotros solemos hacer es una elevación frontal. En este movimiento, quien participa activamente es la porción anterior. Sin embargo, nosotros podemos hacer sobre ese mismo movimiento algunas modificaciones. Nosotros podríamos colocar la posición de la mano en neutro, y ahora levántalo de esta forma, y podríamos colocarlo en posición supina y ahora levantarlo de esta forma. El consejo es que utilicemos o una posición neutra o una posición prono, porque la posición supino, en esta posición, contribuye muchísimo al bíceps, pero lastimosamente viene desde una posición muy alargada y eso significa que puede generar tensión sobre la cabeza larga del bíceps. El bíceps se encuentra acá, se inserta aquí y cuando hacemos este movimiento en esta posición, el bíceps tiene que trabajar y contribuir, mientras que cuando lo hacemos de esta forma o lo hacemos de esta forma, el bíceps deja de participar en el movimiento. Para el trabajo de la porción media del deltoides, el movimiento recomendado son los movimientos de vuelos, ¿cierto? O elevación lateral. Cuando hacemos este movimiento, quien participa activamente es la porción media. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando parte de ceros, el cuerpo está aquí bien pegado, estos primeros grados de movimiento, por lo menos hasta acá, es el supraespinoso quien está participando del movimiento. Y otra vez vuelve acá a trabajar el deltoides y por encima de los 90 grados, si lo hiciéramos más alto, otra vez el supraespinoso empezaría a trabajar y tendría una función predominante. Por eso, y para evitar la sobrecarga del supraespinoso, que es un músculo muy pequeño en comparación al deltoides y que se puede lesionar o puede generar tendinitis fácilmente, el consejo siempre es hacerlo, primero, con un peso moderado y segundo, nunca dejar que baje completamente. Arrancar más o menos en unos 15 grados de abducción, ir hasta los 90, ¿cierto? Bajar y otra vez hasta ahí y desde ahí levantarlo. Perfecto. Ese es el movimiento. Si quisiéramos darle aún más protección al movimiento, la sugerencia siempre es flexionar aquí un poquito, flexiona un poquito como si estuvieras flexionando el brazo y desde aquí hacer el movimiento. Siempre permitiendo que la articulación de la muñeca, la articulación del codo y la articulación del hombro queden a la misma altura. Y otra vez regresa, sin bajar completamente, y otra vez. Aquí el ejemplo es, háganlo como si estuviera sirviendo
desde una jarra a un vaso de jugo. Cuando se hace el trabajo sobre el deltoides posterior, la indicación aquí es trate de bajar su pecho como si lo estuviera aquí pegando, listo, mantenga la espalda muy derecha y haga el movimiento hacia atrás. Aquí quien está trabajando es el deltoides posterior, es el responsable de ese movimiento. Sin embargo, es muy importante cuando se hace este movimiento que haya al menos 90 grados de abducción del hombro. Si yo lo hiciera demasiado pegado, si lo hiciera de esta forma, quien trabajaría en mayor proporción serían los músculos aductores. En este caso, el redondo mayor y el dorsal ancho. Entonces, para aislar el deltoides, lo que nosotros hacemos es que llevamos el codo un poquito hacia adelante, por lo tanto, en este caso, la mancuerna también hacia adelante. Entonces, llevamos acá, ¿cierto? Y lo llevamos hacia allá. Podemos incluso llevarlo acá hacia abajo, ¿cierto? Pero también siempre yendo hacia arriba un poquito, o sea, hacia el frente. Esto lo que nos va a permitir es aislar más la parte posterior del deltoides. No siempre va a trabajar solito, va a trabajar acompañado de otros músculos, pero nos permite hacer ese proceso de individualización del entrenamiento. Otro ejercicio muy utilizado para los músculos o la musculatura de los hombros es el press hombro. En este caso, la ejecución del press hombro, vamos arriba, tiene e involucra dos movimientos. Un movimiento que obviamente tiene que ver con la extensión, perdón, con la aducción del hombro, ¿cierto? Y otro movimiento que tiene que ver con la abducción de la escápula. Si ustedes se dan cuenta, la escápula hace este movimiento también. Hazlo otra vez. La escápula hace este movimiento. Para que haga ese movimiento, eso es sencillamente porque acá hay otro músculo que participa que se llama el elevador de la escápula. El elevador de la escápula me permite hacer este movimiento. Digamos, en condiciones normales no habría mayor problema en realizarlo, es un ejercicio que es seguro. Sin embargo, hay personas que tienden a tener una escápula que no tiene mucha movilidad y cuando la escápula es muy fija y se hace el movimiento, sería como pretender hacer el movimiento y yo fijarla acá. Obligaría en este caso al supraespinoso a trabajar demasiado. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Si cuando hago el press hombro siento molestia, siento dolor, siento un poquito que me incomoda sobre la articulación del hombro, probablemente sea que nos esté faltando un poquito de aducción de la escápula y eso significa que tenemos que trabajar un poco en esa movilidad de la escápula antes de hacer ejercicios como este.